Miguel Contreras. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios bendiga, amada iglesia. Estoy solo. Dios bendiga, amada iglesia. ¿Por qué nos gusta que nos griten? Siempre lo digo, pero bueno, ya es costumbre nuestra. Oigan, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Como ya les he dicho, pues ya parezco que soy de esta casa más de la mía, porque la verdad es que me gusta andar de aquí para allá paseando, pero haciendo lo que el Señor manda también, ¿no? Que es lo que respecto, lo que vale. Un momentito, por favor. Hermana, por favor, ¿me puede alcanzar la maletita que estaba ahí? Bueno, mil disculpas, pero ya la edad va pasando factura y toca usar lentes. Miren, el día de hoy yo quiero traer un tema, y no sé por qué el Señor me ha puesto este tema, que quizás es un poco desagradable. Hay temas en la Biblia que suenan desagradables. Quien lee Biblia sabrá de qué estaré hablando. ¿Y por qué digo que son desagradables? Porque muchas veces se nos muestra a un Dios, quizás podemos decir, no piadoso. Podemos decir que quizás es un Dios demasiado enérgico. Quizás podemos decir que es un Dios que no tolera muchas cosas de parte de nosotros. Y la realidad es que sí, es así. Dios sí es enérgico. Dios también muestra su poderío y también muestra cuando se enoja con nuestras actitudes. Es lastimoso ver cómo un pueblo que conoció a Dios, que supo quién era Dios, que vio las proezas de Dios, se rebele contra Dios. Y no hablo precisamente del pueblo de Israel antiguo, hablo del pueblo de aquí mismo, de la iglesia, poniéndolo en estos tiempos. Porque muchas veces nos comportamos rebelde a lo que Dios estableció, a lo que Dios demandó, a lo que Dios quiso que fuera. Y nosotros creemos que sabemos más que Dios, que muchas veces queremos confrontar lo que Dios ya ha establecido. Hablar de estos temas es un poco molestoso para aquellas personas o para aquellos hermanos que se encuentran en esta situación de rebeldía. Por eso son gravosos. Pero lo que yo puedo ver es que Dios dejó estos temas que son gravosos para enseñanza, de que dejemos de ser rebeldes y nos sometamos a lo que Dios estableció como autoridad aquí en la iglesia. Mire, hay muchos temas. El cual yo les voy a traer hoy día es la rebelión de Coré, que se encuentra en el capítulo 16 de Números. Y no solamente este tema es así. Si usted se va a Segunda de Reyes, creo que es el capítulo 9, no recuerdo bien, pero es el tema de Eliseo con los 42 niños, que sale un oso y los despedaza porque también estaban faltando el respeto o la autoridad de aquel hombre que Dios eligió. Pero ese no es el tema, solamente le estoy haciendo ver. Vemos temas de rebeldía en el cual el hijo de David se rebela contra el padre por el reino. Y hay algo en la tradición judía que dice que hasta el día de hoy cada quien que pasa por la sepultura de aquel hijo escupe como señal de repudio. Hasta el día de hoy dicen que eso sucede. Pero no solamente eso,
Hay otros temas que son de verdad, son increíbles de ver que estén aquí en la Biblia, pero como les digo, tienen su razón de ser. Y nosotros pues tenemos estos ejemplos para no ser igual, porque a veces nosotros creemos que estamos caminando bien y no nos damos cuenta que estamos siendo rebeldes con la autoridad que Dios estableció. Yo voy a dar una introducción primero que nada en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 15. Hebreos 3, 15 nos dice lo siguiente, como se acaba de decir: si ustedes oyen hoy la voz de Dios, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron? Ojo, con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto. ¿Y a quién juró Dios que jamás entrarían en su reposo? Sino a los que desobedecieron. A veces nosotros estamos en esa misma situación y no nos damos cuenta. Y yo considero que por eso es que Dios ha traído el día de hoy esta palabra. Pongámonos en reverencia para orar y sea Dios hablando en este momento. Padre amado y buen Dios, Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más, mi Dios, esperando esa maná del cielo que tú has mandado, Padre, para enseñanza, para limpiarnos, para aprender y poner en práctica lo que tu palabra quiere dar a conocer, Dios. Te pido que seas tú por medio de tu Espíritu Santo hablando a la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Si alguno se siente identificado con esta palabra, Dios, glorificado sea tu nombre, porque ese es el propósito, que se identifique y cambie su manera de ser. Si alguno no se siente identificado, mi Dios, ayúdalo a que se siga purificando mucho más para ti, mi Dios. Padre, tu palabra va a ser dada el día de hoy. Te pido que seas tú hablando y no yo en este lugar. Gracias te doy, mi Dios amado, por permitir una vez más adorar tu santo nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mire, antes que nada nosotros tenemos que saber lo que es un significado de rebelión. La rebelión es sedición, alboroto popular, sublevación de un pueblo o nación, movimiento desordenado de una muchedumbre, por lo común contra la autoridad constituida. Cuando hablamos de la autoridad constituida, hablamos tanto como de un gobierno, de un reinado. Quizás tu lugar de estudio, tu lugar de trabajo, siempre hay un mandatario. Y cuando tú comienzas a hacer un alboroto o a ponerte en contra de lo que aquellos te dicen, tú te estás comportando como un rebelde. El antónimo de rebelión es lo contrario a eso: sumisión, orden, sometimiento, docilidad, mansedumbre, obediencia, humildad y servicio. Eso es lo contrario, que muchas veces nosotros, por cosas de la vida, digámoslo así, aunque no es cosas de la vida, sino cosas de la carne, nos inclinamos más a aquello de ser desordenados, olvidando que la misma palabra dice que el pueblo de Dios es un pueblo ordenado. Voy a dar lectura al capítulo 16 de Números, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y dice lo siguiente: Coré, hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, junto con uno descendiente de Rubén llamado Natán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se rebelaron contra Moisés. Contaban con el respaldo de 250 israelitas. Todos ellos eran gente respetable, jefes que la comunidad israelita había elegido. Se reunieron en contra de Moisés y Aarón y le dijeron: ustedes han ido muy lejos
toda la comunidad, todo el pueblo es sagrado y el Señor está con ellos. ¿Por qué se levantan ustedes como líderes del pueblo del Señor? Aquí hago un paréntesis para entender que un personaje que era levita se levanta contra el sacerdocio de Aarón. Pero esta persona no lo hace solo ni frente a frente, sino que incita a otros más a hacer una revuelta. Ahora, no a cualquiera. Incita a rebelarse a 250 principales del pueblo. Podamos decir que sean ancianos, podemos decir que sean maestros, podemos decir que sean lectores de la ley, escribas, no lo sé. Pero la palabra dice que eran personas de renombre, no era con el pueblo común. ¿Por qué iría esta persona a buscar a 250 personas? Bueno, en la Reina Valera lo dice 250 príncipes, principales de Israel. Porque es lógico, se ve el poder. ¿Para qué? Para derrocar lo que está constituido ya. Y lo peor de todo es que vemos que él incluso hasta usa palabras que ni siquiera han salido, ni pensamientos que han salido de aquel mandatario, como lo era Moisés. Ustedes han ido muy lejos, toda la comunidad, todo el pueblo es sagrado y el Señor está con ellos. ¿Por qué se levantan ustedes como líderes del pueblo? ¿Por qué se levantan ustedes como líderes del pueblo? Muchas veces hay hermanos que aquí en la iglesia, y no me refiero a esta precisamente, sino a hablar de iglesias en general, muchas veces en la iglesia se van en contra del pastor. Se van en contra de lo que el pastor Dios le puso que debe de ser. Se van en contra y dicen, quizás algunos, él mismo se constituyó pastor. Olvidando que el puesto de pastorado, de maestro, de evangelista y de todos los ministerios que usted conoce son instituidos por Dios, no por hombre. Es Dios el que llama al servicio a aquel a cual le ha dado el don. Quizás yo no soy pastor, yo tengo el don de evangelismo y es lo que yo hago, es a lo que me dedico. Lejos de mí está querer ser pastor, pero si Dios me llama a eso, considero que no me rehusaría. Pero todo considero que es a su tiempo también. No porque yo considere que ya conozca la palabra o me pare al púlpito a referir la misma, quiere decir que yo tengo ya los dotes para ser un pastor, porque no es así. A veces nosotros nos equivocamos. A veces creemos que porque ya conozco la palabra o refiero alguna palabra o evangelizo a alguien, soy mucho más que cualquier otra persona. Y no, yo no soy más que el pastor ni el pastor es más que mí, todos somos iguales, solo que con distintos cargos. Es lo que no entendemos. ¿Ustedes creen que este personaje, Coré, era una persona cualquiera? No, él era un levita. Era la persona que estaba encargado de ver que todo marche bien en el templo. Era la persona encargada de que la adoración sea correcta. Era la persona encargada de que vea que las ofrendas lleguen como tenían que ser. Era la persona encargada de que no tenía que dejar que el fuego se apague en el templo. Eso era Coré, un levita. Pero la diferencia con el sacerdote es abismal, porque el sacerdote no estaba para cumplir lo que el levita hacía. El sacerdote estaba dispuesto para la comunidad en todo tiempo, en todo momento. Si usted ha leído Biblia, usted se acuerda que cuando todo el pueblo venía a traerle a Moisés los problemas, y quizás estuvo en un tiempo de quizás ya volverse loco de tanta gente escuchar, y el mismo suegro Jetro le dice, constituye varones que tengan conocimiento, que sean sabios, para que te ayuden a ministrar a todo un pueblo, si no te vas a acabar. Y esa es la realidad. Entonces, este varón de aquí, por lo que podemos ver, se levanta en contra del pastor, pero no contra lo que cree que el pastor, en este caso Moisés, está haciendo, sino porque se ve claramente que él quiere el poder.
Él quiere tener lo que Aarón tenía. Y vamos a seguir leyendo. Nos quedamos donde dice: ustedes han ido muy lejos, toda la comunidad, todo el pueblo es sagrado y el Señor está con ellos. ¿Por qué se levantan ustedes como líderes del pueblo? Es muy cierto lo que él está diciendo aquí. Todo el pueblo es elegido por Dios, sí, todo el pueblo es elegido por Dios. Dios está con todo el pueblo, sí, Dios está con todo el pueblo, eso es una gran verdad. Pero hay un orden en Dios. Y nosotros no podemos quebrantar ese orden, por más que Dios esté con nosotros y por más que seamos un pueblo escogido. Cuando Moisés los escuchó, se tiró al suelo, rostro en tierra, haciendo propuneo, y luego les dijo a Coré y a sus seguidores: mañana al amanecer, el Señor hará saber quién le pertenece y quién es sagrado. Él declarará quién puede acercarse a Él y a quién le permitirá estar junto a Él. ¿Se da cuenta? Y esto me suena más o menos como cuando aquellos hermanos del trueno en los evangelios se acerca la madre al Señor y le dice: ¿puedo pedirte algo? Y el Señor le dice: ¿qué quieres? Que en tu reino mis dos hijos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda como principales. Y el Señor mismo, teniendo la autoridad que tenía, le dice: eso no me es permitido darle a nadie, sino solamente el Padre. Él es el que decide. Usted tiene que ser consciente que usted puede servir a Dios. Usted puede hacer lo que Dios le manda hacer, pero usted no puede ir a exigir lo que usted desconoce. Usted no puede querer ganarse un puesto sin que Dios le haya revelado o le haya hablado de que usted va a tener ese puesto. Ejemplos hay mucho en la Biblia. Usted lo ve con David y Saúl. A David ya le habían dicho mucho tiempo antes de que muera Saúl que él iba a ser el rey. Sin embargo, David tuvo la oportunidad y lo tuvo frente a frente a Saúl para aniquilarlo. Y ni siquiera era él, sino Abisai, creo que es, que le dice: déjame que yo lo lancé de un solo y tú tomarás el reino, porque el Señor hoy ha entregado el reino a ti. Suena bonita esas palabras. Suena bonito, es verdad, lo que Dios le había dicho: tú vas a ser el rey, tuyo es el trono. Pero aún David, conociendo lo que eso era, él dice: lejos esté de mí poner la mano sobre el ungido de Dios. Sobre el ungido de Dios. Y usted me dirá: ¿cómo puede ser posible que Saúl sea un ungido de Dios si se trastornó y quería matar a David? No tengo respuesta para eso, mi hermano. Eso solo lo sabrá Dios. Pero lo que sí le puedo decir que fue muy bueno lo que hizo David: esperar su tiempo. Dios sabía lo que iba a hacer. Por entrar en rebelión, se podría considerar que Moisés hubiera sido faraón. Sí, porque él mató a un personaje que estaba maltratando a un hebreo por la prepotencia. Tuvo que ser desterrado. Pero si él no hubiera actuado de esa manera, tranquilamente moría faraón y quizás era el sucesor. Y nosotros a veces actuamos así. Nosotros queremos con la prepotencia ganar un cargo, ganar un puesto que ni siquiera vamos a saber administrar. Mi hermano, no lo digo por mí, pero estar parado aquí y hacer la obra del Señor muchas veces es bien cansada. Y no lo digo en el ánimo de no querer hacerlo, sino que muchas veces tu tiempo es limitado. A veces tienen que estar en algunas iglesias, a veces tienen que estar visitando familias, a veces tienen que estar haciendo cosas que quizás dejas a tu familia de un lado, y es una realidad. Y a veces nosotros, por querer simplemente lucirnos, nos ponemos en rebeldía por querer ganar un puesto en la iglesia, y eso no va bien. Miren, lo que me llama la atención es que el Señor dice: mañana, Moisés dice: al amanecer el Señor hará saber quién le pertenece y quién es sagrado. Él declara quién puede acercarse a Él y a quién le permitirá estar junto a Él. Coré,
esto es lo que harás tú y tus seguidores. Traigan sus incensarios y pónganles fuego e incienso ante el Señor mañana. Entonces el hombre consagrado será el que el Señor elija. Y aquí viene lo que más me gusta de esta lectura. Son ustedes los que han ido muy lejos, hijos de Leví, le dice Moisés a Coré. Luego Moisés le dice a Coré: ahora escuchen, hijos de Leví. No fue suficiente para ustedes que el Dios de Israel los haya apartado de la comunidad de Israel y les haya permitido acercárseles para que trabajen en la carpa sagrada del Señor y estén ante la comunidad para servirle. Dios mismo los ha colocado a su lado a ustedes y a todos los levitas. Y aún así también ambicionan el sacerdocio. Lo que sucede en realidad es que tú, Coré, y tus seguidores se están rebelando contra el Señor. Porque ¿quién es Aarón para que se quejen en contra de él? Sí, Aarón era el sacerdote, pero la rebelión no era contra él. Aarón era un hombre común y corriente como tú, como yo, que Dios lo eligió. Pero al rebelarse con aquello, ellos estaban rebelándose prácticamente con Dios. Estaban contendiendo el por qué Dios decidió que fuera Aarón y no él. A veces hay hermanos en la iglesia que dicen: yo puedo hacer mejor el trabajo que el pastor. Yo puedo predicar mejor que el predicador. Yo puedo enseñar mejor que el maestro. Y la verdad que no es así. Porque de ser así, estuvieras ejerciendo aquel cargo. Dios llama a cada persona según el don que le ha dado. Yo oro, pero yo no tengo esa facilidad como tienen algunos hermanos de orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Yo quizás no soy tan amante de la alabanza, pero sí me gusta escuchar alabanza. A mí me gusta más la lectura. A mí me gusta meterme más en la lectura, me gusta más indagar, me gusta más investigar. Y según lo que yo encuentro es lo que hablo, lo que Dios me permite descubrir. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir con esto? Que a veces nosotros nos equivocamos queriendo tomar una postura que no nos pertenece. Querer hacer algo a lo que Dios no nos ha llamado. Mire, mi hermano, para ser más claro se lo voy a decir así: usted es un levita. Usted es un levita. Usted está al servicio del pueblo. Usted está para ver que todo en este lugar marche bien. Si usted ve que aquella pared hay que subirla, pues ayude. Si usted ve que la iglesia está sucia, tome una escoba y bárrala. Si usted ve que algún hermano necesita de alimento y usted está en la posibilidad de proveerse, provéaselo. Ese es el servicio de un levita. ¿Cuál es la función del levita? La función del levita es encargarse de todo lo relacionado con el templo: adoración, alabanza, sacrificio, ofrenda, etc. En otras palabras, los creyentes son los levitas actuales designados por Dios para servir y no ser servido. ¿Quién es usted o qué soy yo para considerar que soy más que el Señor? Aún el Señor, siendo Señor, Rey de Reyes, le dijo a sus discípulos: yo he venido a servir, no a ser servido. Y lo demostró con ejemplo, siendo el sumo sacerdote. ¿Quién es usted para considerar que usted no tiene que servir al pueblo? ¿Quién es usted para creer que no debe ayudar a su hermano cuando la palabra mismo dice que debemos hacer el bien a todos y mucho más a los hermanos de la fe? ¿Usted me está entendiendo? Yo creo que están como calladitos, como que algo pasa o no sé. ¿Alguien puede decir amén? Es increíble ver que este personaje lo que ambicionaba era un puesto. Y le dice: ¿quién es Aarón para que te quejes, para que se quejen en contra de él?
Luego Moisés mandó a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Pero ellos dijeron, no vamos a ir a verte. No es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que rebosa de leche y de miel para hacernos morir en el desierto. ¿Usted puede creer que estos personajes digan tal cosa cuando no es así? Primero que nada, en Egipto, ¿qué había? En Egipto había quizás sí leche y miel, pero para ellos no era. Ellos mismos comían cebollas, dice. Vivían en esclavitud. Vivían construyendo bajo la esclavitud de un imperio que no les iba a pertenecer, perdón. Y ellos se quejan contra Moisés, asimilando que Moisés los sacó del desierto para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Cuando en realidad no es así. Eso no nació de Moisés. Eso no nació de Moisés. Eso fue idea de Dios, porque Dios dice que escuchó el clamor del pueblo, se compadeció y le dijo a Moisés que vaya, que él lo mandaba a Moisés. Incluso Moisés se rehúsa y dice, pero yo no puedo, yo soy corto de palabra para ir delante de Faraón. Prácticamente se ve que Moisés no quería ir. Y Dios le dice, vas a ir, hablará Aarón, pero vas a ir. Y el Señor mismo dice, los sacarás y los llevarás al desierto para que adoren mi nombre. Y después Dios les hace la promesa de que les dará una tierra que fluye leche y miel. ¿Se dan cuenta? A veces los hermanos actúan así en la iglesia. No, es que el pastor es pastor porque él se quiso poner de pastor. No, no es así. Dios constituyó que fuera. Quizás ustedes no saben si el pastor se quiso rehusar y no quiso tener el sacerdocio, pero Dios igual lo estableció ahí. Y a veces referimos cosas que no tienen razón de ser. Ahora también quiere ser nuestro gobernante, le dicen. Además, tú no nos has llevado a ninguna tierra que rebosa de leche y de miel, ni nos has dado campos ni viñedos. Quieres engañar a gente como nosotros. No, no vamos a ir a verte, dijeron estos dos personajes, Eliab y Abirán. Rebeldes. Eran los levitas los que tenían que estar en el templo. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor, no acepte su ofrenda. No les he quitado a ellos ni un asno, ni les he hecho nada malo. Luego Moisés le dijo a Coré, tú y todos tus seguidores deben presentarse mañana ante el Señor. Aarón también se presentará. Cada uno de ustedes traiga su incensario y pongan incienso en él. También tú y Aarón deben traer sus incensarios y colocarlos ante el Señor junto con los otros 250 incensarios de los 250 principales. Entonces cada uno de ellos tomó su incensario, le puso brasa e incienso y se colocó a la entrada de la carpa del encuentro junto a Moisés y Aarón. Coré reunió a toda la comunidad en contra de ellos a la entrada de la carpa del encuentro. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la comunidad y el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, apártese de esa comunidad porque la voy a destruir en un instante. Ellos se postraron rostro en tierra y dijeron, oh Dios, tú que eres Dios de los espíritus de toda la humanidad, un solo hombre ha pecado y te vas a enojar con toda la comunidad. Qué riguroso que es el Señor. Por la culpa de uno, todos iban a ser consumidos. Y lo que podemos ver aquí, que Moisés se pone rostro en tierra, clama a Dios e intercede por todo el pueblo. Por la culpa de uno vas a eliminar a todos. Tú conoces el corazón de todos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a toda la comunidad, aléjense de las carpas de Coré, Datán y Abirán. Moisés se levantó, seguido por los ancianos líderes de Israel, y fue donde estaban Datán y Abirán. Moisés le dijo a la comunidad, aléjense de la carpa de estos perversos.
y no toquen nada que sea de ellos. No vaya a ser que también ustedes mueran por el pecado de ellos. Muchas veces en la iglesia hay hermanos que se levantan en contra de la autoridad establecida, y el problema es que no lo hacen solo, sino que toman al consejo de la iglesia, al que recauda lo que es la ofrenda, al maestro, al ujier, al ministro de alabanza, al que no estaba realizando ninguna función en Dios, a ese no lo tomemos en cuenta. Vámonos, en este caso vamos a hablarlo en términos bíblicos, levantémonos con los 12 discípulos en contra del pastor. Oye, tú dices que el pastor hizo eso, ¿tú crees que eso está bien? ¿Tú estás de acuerdo con lo que el pastor está haciendo? Así es, nosotros actuamos muchas veces, murmurando en contra de que es el encargado de dirigir este lugar porque Dios así lo quiso. Eso es lo que estaban haciendo estas personas. Y saben que este tema de la rebelión no es nuevo. Esto viene desde los tiempos en el cielo, como lo relata el libro de Isaías. La rebelión del mismo Satanás, que el Señor le reprenda. ¿Acaso no fue él el que se quiso rebelar también y sublevar contra Dios? ¿Acaso no dice la Escritura que quiso poner su trono sobre las alturas, más allá arriba de Dios? Quería ser más. A veces esa actitud existe en la iglesia, pero nosotros decimos que no pecamos. ¿Por qué no pecamos? Porque no andamos con una botella de cerveza. No pecamos porque ya no insulto. No pecamos porque ya no ando en fiesta. No, mi hermano. Esos son pecados visibles que dan testimonio de usted ante los demás. Pero los pecados invisibles son los que usted no conoce, los mantiene, los revela cada vez y cuando, y no se da cuenta que es lo que usted debe de cambiar. Aquellos pecados que son invisibles son los que usted no lo deja crecer. Aquellos pecados de murmuración es lo que divide a una nación y divide una congregación. Y muchas veces actuamos de esa manera delante de los demás, con murmuraciones. Si usted tiene algo que decir, sea valiente, acérquese al pastor y con términos bíblicos dígale: yo considero que esto está mal. El pastor es conocedor de Biblia, también con la misma Biblia le va a decir: puede que esté mal, pero acá dice lo de acá. Esa es la manera correcta. No simplemente levantarse a hacer una revuelta y tumbémosles el kiosco al pastor. Usted tiene que entender que usted no se está rebelando contra el pastor, usted se está rebelando contra lo que Dios estableció. Nuevamente se lo repito: si usted no fue llamado a pastorear, no ambicione algo que usted no tiene. ¿Usted puede realizar el servicio en el templo? Sí, porque usted es un levita, ya lo vimos. ¿Usted puede ayudar en la iglesia? Sí, porque ese es su trabajo. Pero el tema del sacerdocio principalmente es para la cabeza de la iglesia, a quien Dios constituyó. Dice más acá abajo: entonces cada uno de ellos tomó su incensario, le puso brasa de incienso y se colocó a la entrada de la carpa del encuentro junto a Moisés y Aarón. Coré reunió a toda la comunidad en contra de ellos a la entrada de la carpa del encuentro. Entonces la gloria del Señor apareció. Ya leímos esto, perdón. Ya estamos acá en el 28. Moisés dijo: con esto les voy a probar a ustedes que todo lo que hago es por orden del Señor y no por mi propia cuenta. Si esta gente muere como normalmente muere todo el mundo, de una muerte natural, es que el Señor no me ha mandado. Pero si el Señor hace algo fuera de lo normal y la tierra se abre y se los traga a ellos con todo lo que tienen, si son enterrados vivos, entonces es que estos hombres han ofendido a Dios. Apenas Moisés terminó de decir esto, la tierra se abrió debajo de esa gente y se tragó a todos los que se habían unido a Coré, junto con sus familias y posesiones. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué drasticidad!
pero lastimosamente, es penoso ver esto, pero lastimosamente es necesario. A veces nosotros decimos el Señor es muy drástico. Sí, es verdad, el Señor es drástico porque es el Señor. Pero muy poco decimos el Señor es misericordioso porque nosotros actuamos como estos personajes y la tierra no se abre y nos traga con todo. ¿Se da cuenta por qué esta lectura está aquí? Es dura la lectura, pero para enseñar y aprender algo con respecto a esto es muy buena. ¿Cuál es el motivo de rebelarse contra lo que Dios estableció? ¿Por qué cuando el pastor nos llama la atención, cuando estamos haciendo algo mal, nos rebelamos contra él? Si ese es el deber de él. Es enseñar, es guiar, es hacerte enfocar más en Dios. Ese es el trabajo de él. Pero a nosotros nos gusta hacer el trabajo difícil. Mire cuál es la función de un sacerdote. El sacerdote cumple una tarea importante en la vida de las personas, les ayuda a que sepan cómo relacionarse con Dios. Por lo tanto, intercede lo que hizo Moisés, enseña, guía e instruye a las personas a cultivar su espiritualidad. El sacerdote es una persona disponible a servir a los demás. De acuerdo con las enseñanzas, el sacerdote debe mostrar virtudes como paciencia, bondad, pureza, sinceridad. Ser capaz de sobrellevar circunstancias adversas para cumplir con su misión. ¿Usted tiene todo eso? Yo no tengo todo eso. Por eso no soy pastor. Pero a veces nosotros creemos tener este tipo de cosas. Y la realidad es que no es así muchas veces. Muchas veces no somos pacientes. Muchas veces no nos gusta enseñar. Muchas veces no somos dóciles. No nos gusta orar por los demás, interceder. Ese es el trabajo del pastor. Y lo vemos aquí Moisés. Todo el pueblo iba a ser castigado. Y él se arrodilla, rostro en tierra y le dice a Dios, intercede por ellos. Por uno vas a eliminar a todos. A veces nosotros nos rebelamos sin razón alguna, como estos personajes. Todos ellos cayeron al fondo de la tierra, vivos y con sus posesiones, y luego la tierra volvió a cerrarse. De esa forma fueron eliminados de la comunidad. Todos los israelitas que estaban cerca de ellos corrieron diciendo, no vaya a ser que la tierra nos trague a nosotros también. La mayoría de israelitas corrieron diciendo que la tierra no nos trague también. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos también estaban murmurando. También ya habían sido corrompidos de una u otra manera por estos personajes. Y salen corriendo desfavoridos. Pero ¿qué es lo que dice? Enseguida el Señor envió fuego y destruyó a los 250 hombres que ofrecían incienso. ¿Qué trata de enseñarnos esto de aquí? Que si tú escuchas a alguien que está murmurando contra tu líder, que está murmurando contra tu maestro, que está murmurando contra tu pastor, mejor aléjate. Porque si esa persona llega a sufrir alguna reprenda de parte de Dios, tú no vas a quedar excepto. Estas personas salieron corriendo y el fuego del Señor los alcanzó y los consumió. ¿Cuál es el propósito de una rebelión? Morir. Perder mi vida por algo sin sentido. ¿Qué es el sacerdocio? ¿Qué es el poder? ¿Qué es el evangelismo? ¿Qué es la maestría? Simplemente herramientas para edificar a la iglesia. De ahí tanto usted como yo somos iguales delante de Dios. Hombres, mujeres, negros, blancos, gordos, flacos, alto, enano, todos somos igual delante de Dios. No porque usted sea pastor, usted va a tener un lugar de privilegio allá arriba. No porque usted esté sentado en la silla, va a estar en
lugares lejanos a la presencia de Dios. No, no es así. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que debe remover los incensarios de los restos del incendio, que arroje lejos las brasas que aún haya en ellos, porque estos quedaron consagrados. Retira los incensarios de los que murieron por haber pecado y conviértelos en láminas para cubrir el altar, porque ellos lo trajeron ante el Señor y eso hizo que los incensarios quedaran consagrados. Las láminas servirán de advertencia a los israelitas. Entonces el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de cobre que había ofrecido, los que murieron por el fuego, y los convirtió en láminas para recubrir el altar, tal como el Señor le había ordenado por medio de Moisés. Esto se hizo para advertirle a los israelitas que nadie que no fuera de la familia de Aarón podía acercarse al altar para quemar incienso ante el Señor, pues de lo contrario le podía pasar lo mismo que le sucedió a Coré y sus seguidores. Al día siguiente, toda la comunidad de Israel empezó a hablar mal de Moisés y de Aarón. Ellos decían: ustedes están dando muerte al pueblo del Señor. Otra vez el pueblo murmurando. Y no es descabellado. Puede que esta palabra hoy día a usted le hable, puede que esta palabra a usted lo haga reflexionar el día de hoy, y quizás usted mañana nuevamente esté hablando en contra. Así es la carne. Puede que usted el día de mañana diga: el pastor por gusto lleve ese hermano que siempre lleve esos temas que no nos gustan. A nosotros nos gusta que solo nos hablen de amor. Pero a veces es necesario que también venga una podadita al césped. Y así somos. Así somos. Nos gusta entrar en contienda. Lo peor es que, como lo dice aquí esta lectura, no nos vamos en contra del pastor ni del que está predicando. Usted se va en contra de Dios. Quizás el mensaje de hoy pudo haber sido: ama a tu prójimo. Quizás el mensaje de hoy habrá sido, qué sé yo, alguna parábola del Señor, pero a Dios le plació que entre semanas se cambie el discurso y venga esto, y Él tendrá sus razones. Yo considero que aquí nadie se está revelando, ¿o sí? ¿Alguien puede decir amén? Entonces sí se están revelando. Mire, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque la verdad muchas veces nos hace libres. Y mientras usted se quede callado y no reconozca que usted se ha puesto muchas veces en rebeldía contra sus líderes, usted no va a prosperar. Usted no va a prosperar, mi hermano. Ustedes están dando muerte al pueblo. La comunidad se estaba amotinando en contra de Moisés y Aarón, así que ellos se dirigieron hacia la carpa del encuentro. De pronto la nube cubrió la carpa y se apareció la gloria del Señor. Enseguida Moisés y Aarón se colocaron frente a la carpa del encuentro, y el Señor les dijo a Moisés: apártate de esta comunidad, que la voy a destruir ya mismo. Entonces ellos se postraron rostro en tierra, nuevamente intercediendo por el pueblo. Y Moisés le dijo a Aarón: toma el incienso, ponlo fuego del altar, échale incienso y ve rápidamente a la comunidad y purifícala, porque el Señor está enojado con ellos y la plaga ha comenzado. Así que Aarón tomó el incensario, como Moisés le dijo, corrió entre la gente y vio que la plaga había comenzado entre ellos. Aarón puso incienso en el incensario e hizo purificación a favor del pueblo. Se colocó entre vivos y muertos, y la plaga se detuvo. Los que murieron por la plaga fueron 14.700, además de los que habían muerto antes de la rebelión de Coré. Cuando terminó la plaga, Aarón volvió a la entrada de la carpa del encuentro donde estaba Moisés. Nuevamente intercede Aarón, el sacerdote, por el pueblo. Toma el incensario, ¿para qué? Para purificarlo. Si el Señor quisiera que aquí no hubiera alguien que dirigiera esta comunidad, perdón lo que les voy a decir, creo que todos ya fueran eliminados. Pero por el trabajo del sacerdote, que es el que toma el incensario para purificarles,
es que no viene plaga alguna ni viene castigo alguno. ¿Usted se da cuenta de la importancia de tener y hacer reverencia a su líder? Amén. No es simplemente de decir, no me gusta cómo el pastor dirige y quiero que se vaya. No es así. Hay algo que nosotros no entendemos, y es que la soberbia la tenemos muchas veces dentro de nosotros. En el libro de Filipenses 2:14, miren lo que nos dice la palabra: háganlo todo sin quejas ni contiendas. En Reina Valera dice, hagan todo sin murmuraciones. Hasta en eso nos revelamos muchas veces. El pastor nos dice algo y rapidito, el escudo de protección, no me parece lo que usted está haciendo. Así somos. Pero la palabra nos enseña, haga todo sin contienda, sin murmuración, sin contienda ni murmuración. En el libro de Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagáis, hágalo como para Dios y no para el hombre. Usted es un levita, usted está al servicio de los demás, usted está al servicio de la comunidad. Si Dios a usted lo llamó para recaudar las ofrendas, siéntase bien con lo que está haciendo. Si Dios a usted lo llamó a dirigir la alabanza, siéntase bien haciéndolo. Si usted fue designado a maestro para enseñar, pues hágalo, pero no ambicione el puesto del otro. No quiera tumbarle el kiosco a su líder. Eso es ser rebelde. Eso es oponerse a lo que Dios estableció. Eso es irse en contra de Dios, como ya lo acabamos de leer. Hay algo que a mí me llama la atención en el libro de Proverbios 16:28. En el libro de Proverbios 16:28 nos dice lo siguiente: el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Solo para eso sirve la murmuración, solo para eso sirve el chisme, para dividir. Y es lo que pasó en este pueblo. Eso fue lo que pasó. Una persona levanta un chisme y una contienda con un grupo de personas que eran importantes a la comunidad. ¿Cuál fue el fin? Simplemente la muerte. Es increíble ver cómo hasta mandatarios aquí en la Biblia se han sublevado a Dios porque a su tiempo fueron reyes, los cuales Dios constituyó. No puedo ver bien, sinceramente, mis ojos me fallan. Y un ejemplo grande lo vemos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, con uno de los reyes que comenzó bien su trabajo en Dios, el rey Usías. Él tuvo toda la autoridad que Dios le pudo haber dado. Dese cuenta que esto no solamente es para los que estamos sentados en las sillas en contra del pastor, sino incluso a veces hasta del pastor en contra de los que están en la silla, se puede decir. Porque este personaje era un rey. Y fue un rey que hizo cosas muy buenas. Un rey que empezó a los 16 años cuando ascendió al trono. Dice Zacarías que lo había instruido en el temor de Dios. Se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Usías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gat, Anaía y Asdod.
Ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gurbaal, contra los neumonitas. Los amonitas fueron tributarios de Uzías, le pagaban impuestos. Uzías también construyó y fortificó torres en Jerusalén sobre las puertas de la esquina y del valle y en el ángulo del muro. Construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos. Uzías contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones, de acuerdo con el censo hecho por el cronista Jehiel. El total de los jefes de la familia era de 2.600, todos ellos eran guerreros valientes. Dice, a ese ejército Uzías lo dotó de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos, hondas. Construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Miren, todo lo que este rey había hecho. Uzías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Pero, siempre hay un pero, sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante. ¡Wow! ¡Qué historial de este rey! Todo fue gloria hasta cuando se puso arrogante. Lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor, está en función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. ¿Se da cuenta? El rey era el rey, pero no estaba a la altura del sumo sacerdote. No le correspondía a él hacer lo que no se le había mandado. Todo lo que él hizo estaba perfecto, pero él no tenía por qué ir a ofrecer sacrificio. No era su tarea. No era la tarea de él. Y así actuamos nosotros. A veces queremos tomarnos atribuciones que no son nuestras. Eso es rebelarse en contra de Dios, lo dice la palabra. Esto enfureció a Uzías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Al ver que Uzías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado por rebelarse. ¿Saben cuáles fueron los días finales de este rey? Morir encerrado. Después de tener tanto poderío, tanta fama, tanta gloria, haber hecho un ejército numeroso y valiente, murió de la peor forma, sin gloria, encerrado, porque ese era el destino de todo leproso, para no contaminar más al pueblo. A veces nosotros tenemos también lepra, no crea que no una lepra visible, sino una lepra invisible. Amén. Y el Señor no lo manda a usted a apartarse de aquí, aunque la Biblia sí lo manda. Pablo lo dice. Cuando este muchacho estuvo con la madrastra teniendo relaciones sexuales, le dije: bótenlo. Toda la comunidad la sabía en la iglesia y nadie decía nada. Y Pablo dice: bótenlo, entréguenlo a Satanás. Y quizás puede que alcance, puede que él reaccione, y si reacciona y se arrepiente, recojan nuevamente. Pero aquí no sucede eso. El fin de toda persona que se revela delante de Dios muchas veces es la muerte. Y nosotros no logramos entender ese tipo de cosas. Es algo que está escrito y deberíamos de tener en cuenta muchas veces. En el libro de Judas, en el verso 11, hay algo que también me llama la atención.
Y es algo antiguo, pero que hasta el día de hoy sigue latente. Muchas veces nosotros tomamos acciones que no debemos. Perdón, un ratito. En el libro de Judas, en el versículo 11, nos dice lo siguiente: hay de los que siguieron el camino de Caín por ganar dinero, se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Hay tres cosas que nosotros tenemos que ver de estos tres personajes. Caín quiso hacer su manera de adorar a Dios a su gusto, aun cuando Dios le dijo: no es así. Si hicieres bien, fueras exaltado. Y muchas veces nosotros queremos hacer un Dios a nuestra conveniencia. Muchas veces nosotros queremos, qué sé yo, adorar de la manera que yo creo que es la correcta, no siguiendo un patrón que Dios estableció. Se nos habla de Balaam, una persona que quiso maldecir al pueblo de Dios a cambio de ¿qué? De dinero. Muchas veces hay hermanos que quieren hacer daño a los demás por dinero. Hay personas que se pelean prácticamente por dinero, sí. Y muchas veces eso se da en las arcas de la iglesia. A veces el pastor considera que se necesita dinero para hacer tal o cual cosa y ellos dicen no. Pero ellos sí pueden tomar el dinero para hacer algo que a ellos les conviene. Y la rebelión de Coré de lo que habla es de que a veces nos dejamos llevar por comentarios de otros para irnos en contra de nuestros líderes. Todas estas tres cosas siguen latentes hasta el día de hoy, solo que nosotros no nos damos cuenta. Como le digo, son pecados invisibles, son pecados que nosotros no vemos, pero gloria a Dios que esta palabra ha venido para que usted la tome en cuenta y se empiece a analizar qué es lo que yo soy, cómo me estoy comportando con mis hermanos, cómo me estoy comportando con mis líderes. ¿Acaso estoy adorando a Dios correctamente? ¿Acaso mi interés en la iglesia es un interés económico? ¿Qué tenemos dentro de nosotros? Es una pregunta que usted debe hacerse. Lo cierto es que en el libro de Hebreos 13, 16 nos dice algo para este tiempo que estamos viendo esta palabra. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuenta. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. A veces el no querer someternos a la autoridad establecida por Dios hace gravoso el trabajo del pastor. Y el pastor es el encargado de dar cuenta de cada una de las vidas de ustedes. Yo considero que el pastor enseña. Dígame. El pastor es el encargado de dar cuenta de ustedes. Y si el pastor se tiene que librar de dar cuenta de ustedes, él tiene que decir: yo les enseñé, yo les mostré, yo los dirigí, los quise corregir. ¿Qué sé yo? ¿Qué dirá el pastor delante de la presencia del Señor? Y si el pastor dice eso, ¿cuál será su defensa? Si usted está en rebeldía, ¿cuál será su defensa? Si usted se opuso a lo que Dios estableció, ¿cuál es su defensa? Dios conoce los corazones. Por eso es importante lo que dice aquí esta palabra: sométase a sus líderes. No nos gusta. Yo también he pasado por eso.
Yo también he pasado por eso, mis hermanos. No nos gusta cuando nos llaman la atención. No nos gusta cuando estamos haciendo algo mal. ¿Sí? No nos gusta cuando estamos haciendo algo mal. Y muchas veces tomamos la decisión no solamente de irnos en contra del pastor, sino hasta de todos los hermanos de la congregación, porque nos vamos a buscar un Dios que me hable más bonito, porque yo no quiero que me hablen fuerte. Porque si me hablan fuerte yo me pongo bravo. Yo era uno. Yo era uno, en serio que se lo digo, yo era uno. Algunas veces no me gustó lo que me decían en la iglesia, y está la pastora Magali, que cualquier momento vendrá acá a dirigir y se nos pueden preguntar. Algunas veces me fui de la iglesia a otra iglesia. Pero lo más bonito de todo aquello es que donde sea que tú vayas, la palabra te alcanza. No es la iglesia, eres tú. La palabra es inmutable. Dios es inmutable. La palabra es la misma de hoy, ayer y por siempre. ¿De qué te vale ser rebelde? Yo me fui rebelde. Ellos seguían adorando allá a Dios. Yo seguía sintiéndome mal. Eso causa la rebeldía, muerte espiritual. Pero a veces somos así de térricos. Escuchamos hoy y mañana nos olvidamos. Voy a finalizar con el versículo en Hebreos 3, 15, 16. En el libro de Hebreos mismo, 3 y 15. Les digo esto con mucho amor, porque fue una palabra que realmente me habló a mí, y espero que les hable a ustedes también. Como se acaba de decir, dice el versículo, si ustedes oyen hoy su voz, o sea, la voz de Dios, que es la palabra, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Así somos nosotros. Escuchamos, pero muchas veces endurecemos el corazón. Esta palabra es fuerte. Decir que un Dios de amor abrió la tierra e hizo que se tragaran a todo ese tipo de gentes es duro decirlo, es penoso. Pero Dios es Dios. ¿Nosotros qué somos? Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 9, el barro puede decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿O por qué haces esto o aquello? ¿O por qué tomas este tipo de decisiones? No. Usted, mi hermano, al igual que yo, somos barro en las manos de Dios. Y Él quiere y puede hacer lo que quiere con Él, quien Él quiere. Si usted lee el capítulo 9, usted se dará cuenta que el mismo Moisés le dijo, yo tendré compasión de quien yo quiera tener compasión y de quien no. ¿Por qué nos portamos rebeldes? ¿Cuál es el fin? ¿Qué vamos a ganar? La rebeldía no conduce a nada, mis hermanos. La rebeldía, primero que nada, pertenece a Satanás. Y por muchas personas que se rebelaron, no tuvieron un gran fin. Como le digo, el término de Eliseo y estos 40 muchachos, aunque en Reina Valera dice niños, y ese es un tema de discusión para otro tiempo, no habla de unos niños de 10 años ni de 5 años, se habla de jóvenes de 40 años que conocían quién era Dios, pero a Eliseo lo minimizaban como profeta después que Elías se fue. Y Eliseo tomó, digamos, más o menos
algo como lo que hizo Moisés. No se nos dice claramente qué fue lo que dijo, pero refirió una palabra que salieron dos osas y los devoraron. ¿Por qué? Porque se burlaban diciéndole calvo sube, calvo sube. Y no necesariamente porque era calvo Eliseo, de pronto era calvo, no lo sé. Pero el tema como tal, de que la postura de todos los profetas en aquel tiempo eran hombres que andaban con túnicas de pelo de camello, ya lo vemos en Juan, lo vemos en Elías, quizás eran velludos, eran barbones, todo, y quizás Eliseo no era así. Pero el término de calvo sube se lo decían: si tú eres tan poderoso como Elías, asciende también al cielo, era lo que le decían, tratándole de decir: tú no eres un profeta de Dios. Y tuvo que suceder lo que sucedió con las osas estas que devoraran para que respetaran a aquel profeta. ¿Será que a veces nosotros queremos que eso suceda en nosotros para no minimizar la obra del pastor, para no minimizar al hombre que Dios ha establecido en este lugar? Nosotros también queremos eso. Son historias fuertes, son historias que casi nadie le gusta predicar, porque estamos enseñados a tener un pueblo que solo tenemos que hablarle de amor y de cosas bonitas de Dios. No, usted tiene que conocer quién es Dios, cómo es Dios. Sí, Él es tardo para la ira, pero cuando Dios muestra que se aira con el pueblo, lo muestra. Y al irse usted en contra del hombre que estableció Dios en este lugar, usted no se está yendo en contra de Él. Es un humano común y cualquiera como usted se está yendo en contra de Dios. Y ese es el mensaje que yo les quiero dar el día de hoy. No se opongan a sus líderes, obedézcanlo. Obedézcanlo, háganle la vida más fácil. Hagan que para Él sea una alegría dirigir este lugar. O usted me va a decir que cuando usted tiene problemas a las 3 de la mañana, ¿a quién recurre? Nadie dice nada. Nadie lo llama al pastor a las 3 de la mañana. A veces el pastor tiene que salir corriendo a atender. Yo me acuerdo, mi pastor, hace muchos años atrás, antes de morir, familia de la casa sacerdotal mismo, en el cual era una persona que de verdad, yo a veces iba a golpearle la puerta a las 3 de la mañana, y a esa hora se levantaba a atenderme, a aconsejarme, a hablarme, a interceder en oración. ¿Cómo dar una admiración a una persona así que no es ni mi familia y tenga que dejar su sueño para interceder por mí? Así que nosotros tenemos que respetar la autoridad que Dios estableció en el lugar y no ser rebeldes. Ese es el mensaje que yo les traigo el día de hoy, mis hermanos. Si a alguno le llegó, gloria a Dios por eso. Si a alguien le llegó y le interesa poco, preocúpese. No vaya a ser que su mente se repruebe. Y una mente reprobada no agrada a Dios. A veces sucede eso, mi hermano. Dureza de corazón. Dios me los bendiga, mis hermanos. Será hasta otra ocasión, hasta otra oportunidad.